Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana, tal como les habíamos adelantado. Hoy tenemos un entrevistado que la gente está pendiente de ver qué es lo que ocurre en una institución básica para el sistema de control y democrático de este país, en la Cámara de Cuentas. Agradecemos al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, quien hoy ha aceptado esta invitación y está aquí con nosotros. Muy buenos días. Buen día, Buenos días. Bien, para mí es un privilegio y un placer poder acompañarles y aprovechar este espacio para concientizar y aclarar a la ciudadanía en sentido general y aprovechar el espacio para pedir que investiguen, que vayan a las fuentes, que no se hagan eco de lo que escuchen sin previamente haberlo validado. Bueno, esta es una conversación que quizás algo de lo que usted nos dice la vamos aclarando en el camino. Pero quisiera comenzar con una visión general de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es un órgano que ha tenido muchos problemas en las últimas décadas. Y usted llega como presidente de un órgano que en ese momento se tenía muchísima esperanza. ¿Qué es lo que ha pasado en la Cámara de Cuentas que se ha convertido en un centro que en cierto modo, en una institución que en cierto modo no transcribe esas esperanzas que la gente tenía? Uno nota que hay disputas internas, hay incluso un expediente. Ahora a ustedes le señalan por supuestamente retener unas auditorías, pero en vez de entrar en los elementos específicos, ¿qué es lo que pasa entre estas personas que están en la Cámara de Cuentas? Bien, la Cámara de Cuentas es uno de los organismos más importantes del Estado porque si hace su trabajo puede ayudar a transformar la calidad de vida de un país por medio al uso correcto de los fondos públicos. Si me preguntan cuál es el problema de la Cámara de Cuentas y analizamos su historia, solo con analizar las estadísticas que hemos requerido y que luego de que se nos han ido suministrando las hemos analizado, pues el dato importantísimo, que es importante que la sociedad conozca y sepa, es que si analizamos las ejecuciones y los planes anuales de auditoría del 2022 hasta el 2013, porque estamos en esa reconstrucción del pasado, estadísticamente, se van a sorprender con el siguiente dato. Desde el 2013 hasta el 2022, cuando la Cámara de Cuentas decía, por poner un ejemplo, que iba a hacer en ese año, por ejemplo, el plan anual de auditoría que iba a hacer la Cámara en el 2013, en el 2014, en el 2015, en cada uno de esos años, cuando se terminaba el año que se analizaba la productividad, cuando la Cámara decía que iba a hacer 100 auditorías, nunca ha logrado hacer 7 auditorías. ¿Anual? Anual. Repito, se emite el plan de lo que se va a hacer en un año X. Cuando finalice ese año X y que se analiza lo que se dijo que se iba a hacer en ese año, en ese plan. Menos del 7%. Menos, y estoy siendo ambicioso. Hay en datos, le puedo compartir la estadística, que ni un 2% se ha logrado. Y eso es históricamente. ¿Y ahora cuánto ha hecho de su gestión? Bueno, vamos básicamente por la misma tendencia. ¿Por qué? Porque el que sigue haciendo lo mismo no puede pretender resultados diferentes. Y nosotros hemos dicho que allá en la Cámara de Cuentas hay un problema. Perdón, no entendí. Sí, que siguen en la misma línea. 7 auditorías en el 22 se hicieron, por ejemplo. En el 22 hicimos, en el 21 nosotros sacamos como 11 auditorías. En el 22, ¿cuántas? En el 22, ese dato así no lo tengo tan... Pero bueno, tan sigue siendo ineficiente. No, sigue siendo la misma tendencia. ¿Y por no es un asunto de ahora, es un asunto que cada vez que logramos completar la estadística de un año, corrobora el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que la Cámara de Cuentas es un órgano meramente técnico. Ahora, habría que ver si realmente está aplicando el tecnicismo, cosa que yo entiendo que no. Yo entiendo que el problema ha sido mala planeación, no se sincerizan los tiempos que realmente van a requerir la realización de una auditoría, y yo digo que es porque la metodología que hoy en día se sigue ha sido la misma metodología del pasado. Pero usted, presidente, fenomenal. ¿Qué pasó? Excelente. ¿Qué le impide
hacer lo que debe hacerse. La ley de la Cámara de Cuentas. Explíquenos, dice por la ley? favor. Perfecto. Si nos vamos al Ministerio de Hacienda, la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Hacienda es el ministro de Hacienda y la máxima autoridad es el presidente de la República. Si nos vamos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la máxima autoridad ejecutiva es el rector, pero la máxima autoridad es el claustro. Si nos vamos a Contraloría, la máxima autoridad es el Contralor. La máxima autoridad ejecutiva, ahora la máxima autoridad es el presidente. Nos vamos ahora a la Cámara de Cuentas. La máxima autoridad ejecutiva de la Cámara de Cuentas es su presidente. La máxima autoridad, el Pleno, dirigida por el presidente. Ahora bien, en todos los casos que le mencioné, exceptuando el de la Cámara de Cuentas, en todas esas instituciones, quien es su máxima autoridad ejecutiva puede nombrar y desvincular. En la Cámara de Cuentas no. En la Cámara de Cuentas, para nombrar o desvincular, tiene que aprobarlo el Pleno. El Pleno aprobó un reglamento de aplicación de la ley que cualquier jurista, lo invito a que lo analice, y más juristas que sean administrativistas, y se van a dar cuenta cómo el reglamento aprobado por los miembros de la Cámara viene a contradecir lo que la ley establece y las facultades que la ley da. ¿Se siente atado el presidente de la Claro, Cámara de claro. Cuentas? Si yo me hubiese dado cuenta de eso, no me meto en eso. ¿En qué consiste No ese? aspiro. Perdón, eso es muy esa- irrelevante lo que usted Claro acaba de que decir. sí. Si usted hubiese Un preso de sabido, confianza. ¿qué le hace? ¿Usted se considera un preso de confianza? Claro que sí. Tengo que hacer, en muchos casos, lo que diga el Pleno, aunque esté en contra de la ley. Y le puedo poner algunos ejemplos. A ver, Recientemente se emitió el informe al Congreso. El proceso de la auditoría es que cuando el informe está en la etapa borrador, ya entre comillas listo, hay que enviárselo a los responsables de la gestión del momento y de la gestión en la que se está verificando, realizando la auditoría. El reglamento interno de manejo de estos asuntos establece que hay que darles 10 días de réplica, 10 días laborables de réplica, para que ellos puedan formularse sus explicaciones y aclarar. Sin embargo, en este caso del que entregamos el viernes, la comunicación que me mandan dice que le manda el Pleno. el coordinador, que en este caso es el vicepresidente, es a quien la ley le ordena coordinar ese trabajo. La comunicación de remisión dice que le damos un plazo de 2 días para que entreguen. Y yo digo, pero el Pleno no está por encima de la ley. Bueno, pretendo convocar a una sesión extraordinaria para ver ese asunto, porque estamos violentando el derecho de esos funcionarios, su derecho a réplica, a la defensa. ¿Y qué pasó cuando hizo? Bueno, luego que iba a convocar en la tarde una sesión extraordinaria, convoco al equipo de los auditores y le pregunto, le pongo el tema en la mesa y ellos dicen que no, que tengo que darle 10 días, como dice la ley, lo mismo que yo establecía. Y por eso no fuimos a sesión extraordinaria, porque yo he dicho que el Pleno no está por encima de la ley en la Cámara de Cuentas. Y entonces emito la comunicación como tenía que hacerlo, dándole lo que la ley establece, y eso generó situaciones. ¿Qué tipo de situaciones? Situaciones internas que yo soy muy respetuoso y trato de, lo que no es técnico, yo trato de no abordarlo en los medios. Pero usted dio un voto disidente. Sí, claro, un voto disidente histórico. ¿Por qué? Primera Vamos a vez ver. en la historia de la República Dominicana que el informe al Congreso es contentivo, no de un solo voto, no de un voto disidente como el caso mío, de Ay, 2. usted- Porque No, adicional al mío y del propio y presidente. del propio presidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted analiza la metodología que se puso en práctica para auditar las cuentas generales y nacionales del país, los procedimientos no van de conformidad ni a las buenas prácticas del ejercicio de la auditoría, porque nosotros somos auditores, y mucho menos a lo que establecen las normas internacionales de auditoría. Y Dios es tan grande que el informe PEFA, un informe de unos organismos internacionales, confirman lo que yo he dicho. Dicen que la calificación tan baja de República Dominicana en ese tema es justamente porque la Cámara de Cuentas no audita la información patrimonial del Estado. Si analizamos la ley, el artículo 250 de la Constitución de la República, vemos de los 5 numerales, y eso yo quiero que los estudiantes, que la masa profesional, que los técnicos de alto nivel del área de la auditoría analicen el artículo 250 de la Constitución en sus 5 numerales y me digan cuál de esas cosas, una sola que se cumpla de los requerimientos. Pareciera que la Cámara de Cuentas está
en manos de alguien que no quiere que la Cámara ejecute. ¿Quién es ese personal técnico que está ahí? ¿Desde cuándo está? ¿Los miembros del Pleno, quién lo designa, o del Consejo? ¿Quién designa todo eso? Los miembros del Pleno lo designa el Congreso. Y de ¿Por la qué población... ¿Por qué tiempo? Por un periodo de 4 años. Okay. Pero el equipo técnico con el que trabaja la Cámara de Cuentas, ese equipo técnico básicamente fue el mismo que encontramos. O sea, el equipo técnico que prevalece ahora es el mismo de antes. Básicamente. Hemos querido nombrar personal de alto nivel para que nos ayuden en la estructuración. Ha pasado que luego de haber nombrado algunos, después en plenos ilegales, en plenos ilegales, muy importante lo han dejado sin efecto. Y estoy pidiéndole a los verdaderos hombres y mujeres de la República Dominicana que quieren un mejor país, y a esos grandes juristas, especialmente de derecho administrativo, que provoquen que la Cámara de Cuentas tenga que someter ese proceso a un escrutinio. Voy a regresar sobre esto porque sí que me llama la atención. Plenos ilegales, la palabra claro. Plenos. ¿Qué son los plenos ilegales en la Cámara de Cuentas? Bueno, por ponerte un ejemplo, un pleno que después de haber sido cerrado por el presidente de esa organización, fue reaperturado. Por miembros. Sin su presencia. Sin mi presencia. Lo que significa básicamente la Cámara de Cuentas se ha dividido en dos como el que divide un pollo. O sea, una parte acá y otra parte acá. Hay 2 votos disidentes en la rendición de cuentas ante el Congreso. Eso nos dice que de este lado hay 3 personas, que coincidencialmente son 3 mujeres, que vimos esa división de alguna manera desde hace tiempo, desde cuando vienen con unas acusaciones que después le vamos a preguntar a usted. Esas 3 personas son las que tienen una estructura distinta a la de ustedes dos. Ese pleno lo hicieron 3 personas, es decir, que siempre fueron las otras 3 integrantes de la Cámara de Cuentas. Y tenemos consultas jurídicas de profesionales de alto nivel que la han hecho de manera honorífica y que le agradecemos el nombre del país, para que no se pueda decir así que fue que compramos su opinión gratis, que eso cuando... Pero, ¿qué dice el reglamento en cuanto a la convocatoria del Pleno? Porque usted dice que después que usted se ha retirado, han convocado de nuevo al Pleno. ¿Cuál es la ilegalidad? ¿Cuándo es legal, cuándo es ilegal una convocatoria? Mira, yo lo que soy es contador, licenciado en contabilidad, con formación en auditoría. Eso es un tema que es meramente jurídico. Si ustedes me permiten, vamos a dejar ese tema para usted dice profesionales de alto nivel en esa materia. Yo soy muy respetuoso del tecnicismo. Por ponerle un ejemplo. Pero usted está consultado, usted tiene abogado. Claro. ¿Qué le dicen esos abogados? Claro, lo que le acabo de decir, que es ilegal, ilegítimo, inconstitucional. Son 5 miembros, perdóname, son 5 miembros, ¿verdad que sí? Son 5 miembros. El presidente es quien convoca, me imagino, que convoca. En ausencia del presidente, ¿quién puede convocar? El vicepresidente. ¿Y el vicepresidente convocó? No. No, casualmente. O sea, no quiero entrar mucho en ese detalle, pero quiero comentarle algo dicho por expertos en la materia, abogados de alto nivel. Para que el vicepresidente entre en funciones... Tiene que existir una ausencia o algo así. Tiene que existir una ausencia, pero no porque el presidente haya ido al baño. Exacto. Es porque esté inhabilitado en sus funciones, por conceptos como licencia, vacaciones, viajes, y en los viajes hasta entre comillas, porque como ahora tenemos tanta tecnología, hemos salido los miembros y sesionamos conectados por la pandemia trajo eso. Correcto, como consecuencia de la pandemia. Entonces, no es que si el presidente está aquí ahora, el vicepresidente pueda ahora entrar a la Cámara a tomar decisiones en nombre del presidente. Cuando se convocó ese pleno irregular que usted dice, ¿en qué fecha fue eso? No preciso. No, pero ¿en qué mes? ¿En diciembre, este año? No, fue el año pasado. El año pasado. ¿Y qué decisión tomaron ahí? Dejar sin efecto nombramiento de personal de alto nivel, dejar sin efecto desvinculaciones de personal. Pues eso fue un golpe de Estado que a usted le dieron. Así lo definí yo. Un golpe de Estado. Y no había salido. ¿Y dónde estaba usted en ese momento? ¿Cuándo ocurrió eso? Pero es simple. Vamos a provocar que por libre acceso de la información se le puedan entregar los audios del pleno. Que pero vamos a pedirlo. Vamos a pedirlo, pero mientras tanto,
O sea, cuando aprovecharon y convocaron el pleno para desconocer decisiones que se habían tomado con su presencia, ¿dónde estaba usted? Había cerrado la sesión ¿Y estaba en su y oficina? me había retirado. En su oficina, estaba en el de país, estaba en la sesión. capital. Puro, efectivamente, claro. Pero eso, ¿Y cómo raro. usted se entera de que hay una decisión en contra de un pleno irregular? Porque luego llamo, en qué terminó, me informan y yo lo que planteé fue, no, pero ustedes están dispuestos en que busquemos personal de alto nivel, que manejen el derecho administrativo y que para que investigue y aclare. Y lo que me dicen es sí, pero cada uno de nosotros tiene que llevar el de ellos. Yo le digo, no importa, vamos a abrir ese debate. Y se contrató, la Cámara de Cuentas ha contratado algún personal especializado de derecho administrativo para la verificación de ese incidente en particular, que son varios. No, pero sería interesantísimo que luego de este programa las demás miembros se motiven y yo lo voy a proponer en la agenda, que contratemos personal de alto nivel, pero me gustaría ¿Usted lo hizo a modo- involucrar a la sociedad para que sea la que se encargue del proceso de contratación. O sea, yo no quiero estar inmerso en el proceso. Lo que sí voy a pedir que busquen a los mejores del país y pudieran ser incluso 3. Anel Ramírez, usted ha dicho acá que si usted hubiese sabido que esto era así, usted no entra. Existe, Germán le dijo, esto es un golpe de Estado y usted dice que así lo definió. En este momento hay en la Cámara de Cuentas un estado de ingobernabilidad. ¿Cómo usted describiría? Pero ha sido histórico, eso no solo aquí en esta gestión. Yo le he llamado la maldición de la Cámara de Cuentas. Si se analiza el juicio que se le hizo a la gestión del señor Terrero, Andrés Terrero, y ven el documento que preparó el Senado, se van a dar cuenta de la ingobernabilidad que existía en ese Yo momento. fui a esa sesión en que se destituyeron. Una Miren, pregunta. lo único que yo he ¿Cree hecho en la usted- Cámara de Cuentas es abogar por el cumplimiento de la ley y de la Constitución. ¿Cree usted que hay un componente meramente político más que técnico en todo este berenjenal? No me meto en ese tema. Yo hablo de lo técnico y... Pero entonces incapacidad, ¿A quién entonces responde? incapacidad técnica, porque algún interés o político o, Mira, técnico, o lo que sea. técnico, lo que Voy a sea. hacer un símil. Un símil. Voy a usar un poquito de perífrasis para decir lo siguiente. Llegamos a un departamento de cirugía cardiovascular. Y cuando llegamos, los que lo dirigen son médicos generales, médicos epidemiólogos y médicos Mecánico de... médicos que tienen que ver desarrollador. con la piel, Ajá. dermatólogos. Cuando se investigan las estadísticas, se dan cuenta el alto nivel de fallecimiento, de mortalidad en los procesos. Yo diría que algo parecido pasa en la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos contadores en su mayoría, pero no auditores. No es un médico general lo que se necesita en el departamento de cirugía cardiovascular. Y es Se y necesita es un personal especialista. es personal de carrera, o sea, ¿son inamovibles o son insuficientes? No. Eran insuficientes. Nosotros ahora tenemos presupuesto para contratar 200 nuevos auditores. Y ¿Cuántos por hay? ponerle un ¿Cuántos ejemplo, hay? ¿Cuántos hay? hicimos un proceso en el que participaron casi 3.000 jóvenes dominicanos recién graduados, con experiencia y algunos sin experiencia. Casi 3.000 jóvenes en un proceso transparente que USAID los reconoció. Y cuando elegimos de esos casi 3.000 o 2.000, no recuerdo bien, el caso es que fueron más de 1.900, Ujú. ¿Qué pasó? USAID nos reconoce. Cuando sometimos a votación el reclutamiento de esos como 58 No fue jóvenes, posible. 2 votos en contra. Una cosa... ¿Cuál es el votos en argumento? contra. ¿Por qué? A lo mejor que no ha llamado ningún diputado, ningún senador o ningún político. Porque hay personas de las que somos miembros de la Cámara de Cuentas. No entendí eso. A lo mejor, ¿qué dijo? Perdón. Yo no sé si la Sí, gente yo escuchó. tampoco entendí. Vamos a Sí, ver. sí. ¿Qué fue lo que usted dijo con lo del senador, diputado? Es que no Que a lo... lo mejor esos jóvenes que concursaron y que ganaron por su mérito, Ah, le no. hacía falta No respondo. sobreponerle al mérito Una cuña política. una cuña política. La gente que está en la Cámara de Dios. Cuentas llegó por cuña política, los técnicos actuales. Eran de la anterior Cámara de No Cuentas. sé. No sé. Mire, una cosa. Pero Evidentemente, sí la investigación de ver hasta qué grado de compromiso con partidos políticos eso ha generado
lo que ustedes no se imaginan. Ayer el y después periódico- eso va a salir a la luz Esos son- pública. Mire. ¿Usted se refiere a los miembros del Pleno, No, me refiero al personal. al personal completo? Quisiera pedir una comunicación y debo decir que hemos decidido aplazar algunas cosas que teníamos en el día de hoy porque esta es una entrevista histórica, es relevante y no podemos prescindir de su declaración. Quiero por favor pedirle a nuestra productora, yo le he compartido la portada del periódico Hoy de ayer. Trasciende, presidente de la Cámara de Cuentas retiene 12 auditorías que debe entregarse a la PETCA. Cuando voy al cuerpo de la noticia es alguien que da la información como en un modelo de Extraoficial. confianza extraoficialmente de que usted estaría obstaculizando 12 auditorías. Nos gustaría saber qué situación hay. Primero, si hay 12 auditorías, si usted tenía noticias de ese número, qué es lo que está pasando con ese caso. Fenomenal. Miren, yo soy un agente comprometido con hacer lo que hay que hacer, sin importar las consecuencias ni el alto precio que haya que pagar. Firme. Esa es mi información. Es la ley 1004, la que crea y rige la Cámara de Cuentas, la que establece en el artículo 20, atribuciones del presidente, específicamente numeral 6, que dentro de las obligaciones, responsabilidades y atribuciones del presidente está garantizar la calidad de los informes que emita. Y es por ese mandato que en los votos disidentes míos yo establezco que lo que propongo es que esa auditoría se someta a un proceso de revisión de calidad, en donde se revise la planeación. No hay un control de calidad, se supone. Existió en un momento, hoy día no. Ajá. En donde un equipo diferente al que hizo la auditoría, pero competente, y la competencia es sumamente importante. La competencia está en dos cosas: conocimiento de las normas internacionales de auditoría y conocimiento de las normas internacionales de información financiera al sector público, NISP, normas internacionales de contabilidad del sector público. Pero sobre todo que conozca de normas internacionales de auditoría. Entonces, ¿qué es lo que he propuesto yo? Vamos a buscar personal competente y diferente al que hizo cada una de esas auditorías y vamos a pedirle que hagan una revisión desde la planeación, determinación de procedimientos, ejecución de procedimientos y finalmente emisión de informes. Esa auditoría... Algo tan simple como pedir eso para garantizar y resguardarnos, y que si encuentra alguna situación diferente o que haya que corregir o algún procedimiento que sea necesario aplicar para completar, entonces que una vez se hagan esas mejoras, entonces el primero que va a votar a favor es Janes Ramírez. Y eso yo quiero que la ciudadanía lo tenga claro. Yo a lo que me resisto es a someter al Pleno auditorías que mínimamente no hayan sido sometidas a un proceso de control de calidad. ¿Por qué? Porque yo me creo ese mandato que dice el artículo. Y Entonces sería un irresponsable, y yo no me lo perdono, enviar a réplica unos informes que mínimamente no se hayan garantizado la calidad, y mucho menos someter al Pleno. Parece, desde todo punto de vista, razonable que hay un empeño en garantizar la calidad de la auditoría, porque una auditoría que luego se demuestra que no estaba bien hecha es, digamos, algo que no sirve y que favorece a quien lo haya hecho, a quien haya hecho algo mal. ¿Hay interés en que esas auditorías salgan de manera rápida, sin la calidad garantizada? Eso es algo que yo se lo voy a dejar para que lo conteste la ciudadanía. O sea, ¿cómo es posible que si nosotros tres, y no llegar a cualquier institución, llegamos a una institución que estaba sumergida en el peor momento histórico de descrédito, donde hay confesiones que hicieron miembros de la gestión pasada que no me voy a atrever a repetirla? Entonces, el escepticismo profesional del auditor me exige que tengo que aplicar procedimientos y es revisar. importante saber, esas auditorías... Perdóname, hay una sentencia reciente de un tribunal que ordena algo histórico. Nunca antes un tribunal había determinado que la Cámara de Cuentas tenía que abrirle los papeles de trabajo y entregarle los papeles de trabajo a un imputado. Señores, un dato trascendental e histórico. ¿A quién le obliga a entregarle los datos? A un imputado que tiene que ver con una auditoría de Las Parras.
o como se llama popularmente la cárcel de la Victoria, del caso le Medusa. entregó. Cuando esa auditoría la reciban y pongan un equipo técnico competente formado en auditoría, va a ser histórico lo que va a pasar con esa auditoría. Nunca antes se había visto tantos miles de millones disponibles para destruir los informes de la Cámara de Cuentas. Anel, por razones de tiempo quisiera que fuéramos precisos en unas interrogantes que tenemos. Sí. Primero, esas 12 auditorías son de la gestión de la Cámara de Cuentas anterior. Es que ¿O yo son de esta desconozco, gestión? o sea, Usted no sabe qué yo auditorías son. desconozco cuáles son las auditorías porque la fuente no listó cuáles eran las auditorías. ¿Cuántas auditorías hay pendientes de salida? ¿12 o hay más? No, hay mucho más, porque ¿Cuántas nosotros encontramos auditorías que estaban en proceso. ¿Cuántas auditorías hay No, pendientes? el dato tendría que precisarlo, por eso hasta se lo mandamos formalmente por una comunicación. Hay una investigación del PETCA con Discúlpame, respecto... ¿podemos asumir esta pregunta como oficial y pública para por libre acceso a la información No, contestártela? yo se lo formulo por escrito. de acuerdo. yo hago la carta hoy con varias preguntas Fenomenal. adicionales que tengo. Con respecto, digo, usted lo puede asumir como libre acceso y para nosotros sería maravilloso. Pero mejor. vamos a hacerlo También, por el pero digo que mecanismo más nosotros no formal. tenemos, lo que quiero decir es que no tenemos ningún obstáculo de formular como siempre formulamos la pregunta de manera formal. La otra situación, son dos brevemente. Hay una investigación del PETCA con respecto a los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas. Aquí donde yo estoy, donde está usted, estuvo la Procuradora General de la República y dijo de esa investigación y habló de que habían elementos contra algunos de los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Usted sabe cómo va esa investigación? ¿Los ha interrogado? No, pero sería importante que agilicen el proceso y si no hay implicaciones, o sea, que finalicen el proceso. ¿Por qué? Porque eso puede servir como un elemento que a los actuales les ponga la barba en remojo. Y tenemos que irnos, pero usted está siendo objeto de una investigación por supuesto acoso, todo el mundo vio eso. Mire, tenemos el tiempo encima, pero un minuto, por favor, díganos en qué está ese proceso. Creo en la independencia de la justicia, al igual que la independencia y objetividad de nosotros. Solo decirles que por ahí anda un audio, que gracias a Dios se hizo público, que solo tienen que dedicarle un tiempo para que se den cuenta de la realidad de los acontecimientos. Y hay otras informaciones que van a salir públicas en su momento. Pero también para que la ciudadanía sepa, no fue un hecho de que era un hábito de días, de semanas, de meses. 2 momentos en donde por los trabajos que estábamos haciendo, a requerimiento del PEPCA, trabajamos jornadas extensas, tuvimos acercamiento a todo el equipo al cual pertenecían esas No es un personas. acosador el presidente de la Junta. Pero de la Junta no conozco. Digo, de la Cámara de Cuentas. Pero claro que no. Y si usted quiere validarlo, como he dicho en 2 momentos, como lo dije en la entrevista mía ante el Senado y como se lo dije al actual Contralor hoy, cuando fue director de contabilidad gubernamental, si usted quiere saber quién es Andrés Ramírez, vaya a Monteplata y averigüe quiénes son y de dónde yo vengo. ¿Ya fue interrogado? Todavía. No. Todavía no ha sido interrogado. Bueno, faltan muchas cosas por preguntarle al presidente de la Cámara de Cuentas. Si usted nos permite, incluso alguna le preguntaremos ahora, Germán y yo, y mañana se la compartimos porque lamentablemente tenemos Se puede que irnos a escribir la una pausa. película de Netflix. Incluso es muy probable que después de ahí a eso sea que nos dediquemos, cuando ya no estemos en la Cámara. No tenemos más tiempo, lamento muchísimo tener que terminarlo, pero gracias a Anel Ramírez, debo decir que esta entrevista se acordó prácticamente a última hora y evidentemente nos hubiese gustado hablar un poquito más. Gracias por la confianza de venir a este programa El Día. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.